¿Ustedes creen que una mujer puede amar tanto a un hombre que sea capaz de mantenerlo durante 6 años completos, pagando cada peso de sus gastos, financiando cada uno de sus negocios fracasados, y al final recibir como pago la humillación más cruel de su vida? Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Y déjenme decirles que cuando pensé que había perdido todo, el destino me tenía preparada la sorpresa más increíble que jamás imaginé. La historia que van a escuchar hoy es sobre traición, sobre codicia, pero también sobre una justicia tan perfecta que parecía que alguien allá arriba había planeado cada detalle. Es la historia de cómo mi propio esposo me desechó como a un trapo viejo el mismo día que se hizo millonario, sin saber que su difunto padre había dejado en su testamento algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hoy voy a contar algo que nunca pensé que contaría, algo que va a mostrar hasta dónde puede llegar la crueldad de una persona que amaste y mantuviste durante años. En el momento en que decidí contar esto aquí, me di cuenta de lo importante que es tenerte conmigo. Acompáñame hasta el final de mi historia y escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete al canal. Quiero saber hasta dónde va a llegar esta historia. Mi nombre es Catalina Morales, tengo 57 años, y durante casi una década trabajé como contadora en una oficina de la colonia Roma Norte, aquí en la Ciudad de México. Vivía en una casa rentada en la colonia Doctores, una casa sencilla pero que yo mantenía siempre limpia, con el olor a canela que venía de la cocina cada mañana cuando le preparaba el café a Antonio, mi ahora exesposo. Antonio Vázquez, 52 años, un hombre que conocí cuando yo todavía creía que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. ¡Qué equivocada estaba! Durante 6 años, ese hombre vivió de mi dinero. 6 años pagando la renta sola, los recibos de luz, agua, teléfono, el súper. 6 años financiando sus negocios fracasados. Primero fue la refaccionaria que quebró en 8 meses, después la distribuidora de cerveza que duró aún menos, y al último, el taller mecánico que él insistía que sería el gran negocio de nuestras vidas. Recuerdo el olor a aceite quemado que se me pegaba en la ropa cuando iba a visitarla al taller, tratando de animarlo cuando otro cliente no le pagaba. El sonido de la llave inglesa cayendo al suelo cuando se frustraba, y la textura áspera de sus manos sucias de grasa cuando yo se las tomaba y le decía que todo iba a salir bien. ¡Qué tonta fui! El papá de Antonio, don Esteban Vázquez, era un hombre diferente. 78 años de sabiduría, dueño de una pequeña fortuna construida con mucho trabajo en el ramo del transporte. Él siempre me trató con respeto, siempre preguntaba por mi trabajo, por mis sueños. Cuando se enfermó, fui yo quien lo cuidó en los últimos meses, llevándole sopa casera, el olor a caldo de pollo llenando el cuarto del hospital, mientras Antonio estaba muy ocupado con el taller que no daba ganancias. Don Esteban murió un martes de marzo. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando la ventana del hospital cuando el doctor confirmó que se había ido. Antonio lloró, es cierto, pero yo sabía que detrás de las lágrimas había una expectativa. Todos sabíamos que don Esteban era un hombre próspero, y Antonio era hijo único. El funeral fue en el Panteón de Dolores. El olor a flores frescas mezclado con la tierra húmeda de la lluvia de la noche anterior. Antonio usaba un traje negro que yo le había comprado el mes anterior, otro gasto que salió de mi sueldo. Me tomaba de la mano durante la ceremonia, y por un momento idiota, pensé que esa tragedia nos acercaría más. ¿Cómo me equivoqué? 3 días después del funeral, recibimos la noticia que lo cambiaría todo. El abogado de don Esteban, licenciado Ramírez, nos citó en su oficina. Recuerdo el sonido de nuestros pasos haciendo eco en el pasillo de mármol, el olor a café viejo impregnado en el aire de la oficina, y la textura lisa de la carpeta de piel donde estaban los documentos que Antonio no veía a la hora de firmar. Señor Antonio Vázquez, dijo el abogado con voz solemne, su padre le ha dejado una herencia de aproximadamente 350 millones de pesos mexicanos.
El sonido que salió de la boca de Antonio fue casi como un gruñido de satisfacción. 350 millones de pesos. Una fortuna que representaba todas las empresas, propiedades e inversiones de don Esteban acumuladas durante décadas. Antonio firmó los papeles con la mano temblándole de emoción. Yo tenía mi bolsa en el regazo, sintiendo la textura áspera del cuero desgastado, pensando en cómo por fin podríamos tener una vida tranquila. Pensando que me agradecería por haber estado a su lado durante todos esos años difíciles. Regresamos a casa en silencio. Antonio manejaba con una sonrisa que no le había visto en años. El olor a chicle de menta que masticaba nerviosamente llenaba el carro. Cuando llegamos, se estacionó, se bajó del carro, y yo hice lo que hacía todos los días desde hacía 6 años. Fui a preparar la cena. Estaba picando cebollas cuando escuché el sonido de las llaves cayendo en la mesa de la cocina con una fuerza innecesaria. Me volteé, limpiándome las lágrimas que venían de los condimentos, y fue cuando vi la cara de Antonio. Una cara que nunca había visto antes. Fría, cruel, sin ningún rastro de la gratitud que yo esperaba. «Catalina», me dijo, y el tono de su voz me heló la sangre. «Tenemos que hablar». «Claro, mi amor», le respondí, secándome las manos en el delantal. Estaba pensando que ahora podemos. «No», me interrumpió. «No entendiste. Ya no somos nosotros. Ya no te necesito». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. «¿Cómo que no me necesitas, Antonio?» «Ya cumpliste tu función», continuó, cruzándose de brazos. «Me mantuviste cuando no tenía nada. Pagaste mis cuentas, financiaste mis negocios, cuidaste a mi papá. Pero ahora tengo dinero propio. Mucho dinero. Y puedo tener a cualquier mujer que yo quiera». Sentí el olor de la cebolla quemándose en la estufa, pero no me podía mover. «Antonio, ¿de qué estás hablando? Somos esposos desde hace». «Fueron 6 años desperdiciados de mi vida», dijo, agarrando las llaves de la mesa. «Quiero el divorcio, Catalina. No sirves para nada más. Esta casa está rentada, el contrato está a tu nombre, las cuentas también. Ya saqué mis cosas del cuarto. Mañana voy a buscar un abogado». Y entonces me aventó las llaves de la casa. El sonido metálico resonando en el piso de la cocina, mezclándose con el chirrido de la cebolla que ya estaba completamente quemada. «Ah, y Catalina», me dijo, ya caminando hacia la puerta. «Gracias por todo. Sin ti, nunca hubiera podido llegar hasta aquí». La puerta se cerró de un golpe. El sonido más cruel que he escuchado en mi vida. Me quedé ahí parada, con el olor de comida quemada llenando la cocina, recogiendo las llaves del suelo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El hombre que amé, que mantuve, que cuidé como si fuera mi propio hijo, acababa de desecharme como a un trapo viejo. Pero lo que Antonio no sabía, lo que jamás se pudo imaginar, era que don Esteban era mucho más listo de lo que aparentaba. Y que ese testamento que firmó tan rápido todavía guardaba algunos secretos. Secretos que muy pronto harían que Antonio entendiera que deshacerse de la persona equivocada puede costar más caro que 350 millones de pesos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, con la luz apagada, escuchando el sonido de los carros que pasaban por la calle, cada faro iluminando por un segundo las paredes vacías de lo que había sido nuestro hogar. El olor a cebolla quemada todavía flotaba en el aire como un recordatorio amargo de lo que acababa de pasar. ¿Saben lo que es más doloroso que una traición? Es darte cuenta de que nunca fuiste amada. Que durante 6 años, mientras tú dabas todo por una persona, esa persona solo estaba esperando el momento perfecto para desecharte. Al día siguiente, Antonio regresó. Pero no venía solo. Escuché el sonido de su camioneta estacionándose afuera,
Una camioneta que yo había ayudado a pagar las mensualidades cuando su taller no daba para los gastos. Después escuché risas. Risas de mujer. El corazón se me fue al suelo. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él con una mujer que no podía tener más de 30 años. Cabello rubio teñido, uñas largas pintadas de rojo, vestida con ropa cara que olía a perfume francés. El tipo de mujer que Antonio nunca pudo haber tenido cuando no tenía dinero. Catalina, me dijo Antonio con una sonrisa burlona. Ella es Vanessa. Mi nueva acompañante. La tal Vanessa me miró de arriba abajo como si fuera una cucaracha. ¿Esta es la que te mantuvo?, le preguntó Antonio, y se rió con una risa que sonaba como cristal quebrándose. Pobrecita. Vine por las últimas cosas, dijo Antonio, empujándome suavemente para entrar. Y también a explicarte cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Sentí la textura fría del marco de la puerta en mi mano mientras me sostenía para no caerme. ¿Qué cosas, Antonio? Pues mira, Catalina, dijo él, sentándose en el sillón como si fuera el dueño del lugar, mientras Vanessa se acomodaba en sus piernas como una gata. Yo ya hablé con un abogado. El divorcio va a ser muy sencillo. Como esta casa está a tu nombre, tú te quedas con la casa y con todas sus deudas. ¿Qué deudas?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Antonio sonrió con esa sonrisa cruel que ya me estaba conociendo. Pues resulta que en estos años, yo firmé algunos documentos. Pedí algunos préstamos para el taller. Pequeños préstamos que tú avalaste sin darte cuenta. Mi sangre se heló. ¿De qué estás hablando, Antonio? ¿Te acuerdas de esa vez que te pedí que firmaras unos papeles del banco? ¿Y aquella otra vez en la notaría? Bueno, pues resulta que tu firma está en varios documentos muy interesantes. Vanessa se reía mientras se pintaba las uñas, el olor fuerte del esmalte llenando la sala. ¡Ay, qué lista eres!, le decía Antonio. Me encantan los hombres inteligentes. En total, continuó Antonio, son como 250,000 pesos en préstamos que quedaron a tu nombre. Préstamos que, por cierto, ya están vencidos. Sentí que me faltaba el aire. Antonio, eso es imposible. Yo nunca firmé. Ah, ¿no?, dijo él, sacando unos papeles de su chaqueta. Mira, aquí está tu firma. Y aquí. Y aquí también. Los papeles tenían el olor a tinta fresca, como si acabaran de ser impresos. Y efectivamente, ahí estaba mi firma. Mi firma en documentos que yo no recordaba haber visto nunca. Pero no te preocupes, dijo Antonio, poniéndose de pie. Yo soy un hombre generoso. Te voy a dar un consejo gratis. Véndele el riñón a alguien, porque vas a necesitar el dinero. Vanessa estalló en carcajadas. ¡Ay, Antonio, eres terrible! Una cosa más, dijo él, ya caminando hacia la puerta. No trates de buscarme. No trates de hablarme. No trates de pedirme dinero. Yo ya tengo una vida nueva, con gente de mi nivel. Tú ya no existes para mí. El sonido de la puerta cerrándose otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue definitivo. Me quedé ahí, sosteniendo esos papeles con mis propias manos temblorosas, leyendo números que no entendía, cantidades que jamás podría pagar con mi sueldo de contadora. El olor del perfume de Vanessa todavía flotaba en el aire como un recordatorio de que Antonio ya había planeado todo esto desde hace tiempo. Esa noche lloré como no había llorado desde que era niña. Lloré por los 6 años perdidos. Lloré por el dinero que nunca iba a recuperar. Lloré por haber sido tan ciega, tan tonta, tan ingenua. Pero sobre todo lloré porque me di cuenta de que el hombre que yo amé nunca existió. El Antonio que yo conocí era solo una máscara.
un personaje que él había interpretado durante 6 años mientras planeaba cómo robarme hasta el último peso. Ahí estaba yo, a los 57 años, sin dinero, con deudas que no eran mías, en una casa que no podía pagar, completamente sola. O al menos, eso era lo que yo creía. Porque al día siguiente, el teléfono sonó. Era el licenciado Ramírez, el abogado de don Esteban. «Señora Catalina», me dijo con una voz que sonaba extraña, «necesito verla urgentemente. Hay algo en el testamento de don Esteban que, bueno, que su esposo no sabe». Antes de contarles lo que el licenciado Ramírez me reveló ese día, necesito que entiendan cómo llegué a ser tan tonta. Porque sí, fui una completa tonta. Y para que ustedes no cometan el mismo error que yo, les voy a contar exactamente cómo empezó todo esto. Conocí a Antonio hace 8 años en una fiesta de Año Nuevo en casa de mi comadre Esperanza, en la Colonia del Valle. Recuerdo el olor a ponche y tamales llenando la casa, el sonido de las risas y la música de José Alfredo Jiménez que salía de la radio. Yo acababa de cumplir 49 años y llevaba 3 años divorciada de mi primer esposo, un hombre bueno pero aburrido que se fue a vivir a Estados Unidos. Antonio llegó a esa fiesta vestido con una camisa blanca que olía a loción barata, pero que a mí me pareció el hombre más guapo del mundo. Tenía esa sonrisa que te hace creer que eres la única mujer en el planeta, esas manos grandes que te toman la cintura como si fueras de porcelana. «¿Bailas?», me preguntó, extendiendo su mano áspera hacia mí. Y yo, como una idiota, dije que sí. Bailamos toda la noche. Me hablaba al oído mientras se movía conmigo al ritmo de la música, su voz ronca diciéndome que era la mujer más hermosa que había visto en su vida. El calor de su cuerpo contra el mío, el olor de su piel mezclado con el perfume que yo me había puesto especialmente para esa noche. Al final de la fiesta, cuando los fuegos artificiales explotaban afuera anunciando el nuevo año, Antonio me besó. Un beso que sabía a tequila y promesas. «Catalina», me dijo, acariciando mi cara con sus manos callosas, «este va a ser nuestro año». Qué estúpida fui al creerle. Los primeros meses fueron perfectos. Antonio me llevaba a cenar a restaurantes sencillos pero bonitos. Me compraba flores de la calle que olían a frescura y juventud, me decía que yo era diferente a todas las mujeres que había conocido. Pero la primera señal llegó al tercer mes. Estábamos en mi casa un domingo por la tarde, viendo televisión después de comer. Yo había preparado mole poblano, el aroma de chocolate y chiles llenaba toda la casa. Antonio parecía preocupado, tocándose la frente como si le doliera la cabeza. «¿Qué te pasa, mi amor?», le pregunté, acariciando su pelo. «Es que», suspiró profundamente. «Tengo un problema con mi patrón en el taller donde trabajo. Me debe 3 semanas de sueldo y no me quiere pagar». «¡Ay, qué barbaridad!», le dije. «¿Y qué vas a hacer?». «Pues no sé», dijo él, tomando mi mano. «Es que necesito el dinero para pagar la renta de mi cuarto. Si no pago esta semana, me van a correr». Sentí una punzada en el pecho. Este hombre maravilloso, trabajador, honesto, estaba sufriendo por culpa de un patrón abusivo. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté. Antonio me miró con esos ojos que parecían los de un niño perdido. «Son 5,000 pesos. Pero no te preocupes, Catalina. Ya se me ocurrirá algo». 5,000 pesos. Casi la mitad de mi sueldo de ese mes. Pero cuando ves al hombre que amas en apuros, no piensas con la cabeza. «Yo te los presto», le dije. «En cuanto tu patrón te pague, me los regresas». La sonrisa que se dibujó en su cara fue tan brillante que iluminó toda la sala. Me abrazó tan fuerte que pude sentir los latidos de su corazón contra mi pecho. «Eres un ángel, Catalina. Te juro que te voy a regresar cada peso. Con intereses». Claro que nunca me regresó nada.
La segunda señal llegó 2 meses después. Esta vez necesitaba dinero para arreglar su moto, porque si no la arreglaba no podía ir a trabajar. 3,000 pesos. Se los presté. La tercera señal fue un mes después. Su mamá se había enfermado y necesitaba medicinas. 4,000 pesos. Se los di sin pensarlo. Para cuando llevábamos un año juntos, Antonio ya me había pedido prestado más de 50,000 pesos. Siempre con la misma historia. Es que mi patrón, es que mi familia, es que si no pago esto. Y yo, como una completa idiota, siempre le creía. Siempre le daba el dinero. Siempre pensaba que esta vez sería diferente. ¿Saben qué es lo más patético de todo? Que yo sabía que algo estaba mal. En el fondo de mi corazón, sabía que Antonio solo me buscaba cuando necesitaba dinero. Que sus te amos siempre venían acompañados de ¿me podrías prestar? Pero el amor te ciega. El amor te hace creer que si das lo suficiente, si amas lo suficiente, si sacrificas lo suficiente, la otra persona va a cambiar. El día que nos casamos, hace 6 años, en el registro civil de la delegación Benito Juárez, yo pensé que por fin íbamos a ser una familia de verdad. Recuerdo el olor a papel viejo de los libros del registro, el sonido del sello oficial marcando nuestro acta de matrimonio, la textura suave del vestido blanco que me había comprado para la ocasión. Ahora sí vamos a salir adelante juntos, me dijo Antonio después de la ceremonia, mientras nos tomábamos fotos afuera del registro. Ya no vas a estar sola, mi amor. Ahora tienes un esposo que te va a cuidar. Otro engaño. Otra mentira. Otra promesa rota. Porque desde el día que nos casamos, Antonio se volvió aún más dependiente. Ya no solo me pedía dinero prestado. Ahora simplemente asumía que yo iba a pagar todo. La renta, la comida, las cuentas, sus proyectos. Y yo, como la tonta que era, seguía creyendo que estábamos construyendo algo juntos. Ahora, sentada en esa oficina del licenciado Ramírez, recordando todos esos momentos de ceguera, me daba cuenta de que don Esteban había visto lo que yo me negué a ver durante tantos años. Que su hijo era un parásito. ¿Está usted bien, señora Catalina?, me preguntó el licenciado Ramírez, ofreciéndome un vaso de agua. Sí, licenciado. Solo estaba recordando algunas cosas, le respondí, limpiándome una lágrima que se me había escapado. Pero antes de que él me dijera lo que tenía que decirme, necesito contarle sobre el día que más me arrepiento de mi vida. El día que le presté a Antonio el dinero para su primer negocio. Fue hace 4 años, un sábado de agosto. Recuerdo perfectamente ese día porque era el cumpleaños de mi hermana Carmen, y yo había planeado llevarle un pastel de 3 leches que sabía que le encantaba. El olor a leche condensada y canela llenaba mi cocina mientras terminaba de decorarlo. Antonio llegó como a las 2 de la tarde, con una sonrisa tan grande que parecía que se había ganado la lotería. Traía en las manos un folder amarillo que olía a papel nuevo y tinta fresca. «Catalina, mi amor», me dijo, besándome en la frente. «Tengo la noticia más increíble del mundo». «¿Qué pasó?», le pregunté, secándome las manos en el delantal. «Encontré la oportunidad de nuestras vidas», gritó, aventando el folder en la mesa de la cocina. «Vamos a ser ricos, mi amor». Abrió el folder y sacó unos papeles llenos de números y diagramas que yo no entendía. El sonido del papel moviéndose se mezclaba con su voz emocionada mientras me explicaba su gran plan. «Mira, Catalina», me decía, señalando los papeles. «Un amigo mío me ofreció comprarle su refaccionaria. Es un negocio que ya está establecido, con clientes fijos, con proveedores, con todo». «¿Y cuánto cuesta?», le pregunté, aunque ya me estaba imaginando la respuesta. «Son 120,000 pesos», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Pero mira todos estos números.
En un año vamos a recuperar la inversión. En 2 años vamos a estar ganando el doble de lo que ganamos ahorita. 120,000 pesos. Una cantidad que yo no tenía. Una cantidad que nadie como yo podía tener ahorrada con un sueldo de contadora. Antonio, le dije suavemente, yo no tengo tanto dinero. Pero puedes pedirlo prestado, me dijo él, tomando mis manos entre las suyas. Tu hermana Carmen tiene dinero ahorrado. Tu comadre Esperanza también. Y en tu trabajo, seguramente te pueden dar un adelanto de sueldo. Sentí un frío en el estómago. ¿Me estás pidiendo que me endeude para comprarte un negocio? No es para mí, Catalina, me dijo, con esa voz dulce que usaba cuando quería convencerme de algo. Es para nosotros. Es para nuestro futuro. Es para que por fin podamos tener la vida que merecemos. Me mostró más papeles. Cuentas y proyecciones que él había hecho con su letra desprolija. El olor de su loción barata se mezclaba con el aroma del pastel que yo había estado preparando, creando una combinación extraña que hasta el día de hoy me revuelve el estómago. Mira, mi amor, continuó. Con este negocio yo voy a poder mantenerte como una reina. Ya no vas a tener que trabajar. Te vas a quedar en la casa, descansando, mientras yo trabajo para los dos. Era exactamente lo que yo quería escuchar. Después de años trabajando y manteniéndolo, por fin él iba a cuidar de mí. Pero, ¿y si el negocio no funciona?, le pregunté. Antonio se rió. ¿Cómo no va a funcionar? Los carros siempre necesitan refacciones. Es un negocio seguro, mi amor. Es imposible que perdamos dinero. Esa tarde, cancelé la visita a mi hermana. En lugar de llevarle el pastel de cumpleaños, fui a su casa a pedirle dinero prestado. El sabor amargo de la humillación se me quedó en la boca durante días. ¿Para qué necesitas tanto dinero, Catalina?, me preguntó Carmen, preocupada. Es para un negocio que Antonio va a poner, le expliqué. Es una oportunidad muy buena. Carmen frunció el ceño. ¿Y por qué no pone él el dinero? Porque no lo tiene ahorrado, le dije. Pero va a ser nuestro negocio. Los dos vamos a ser dueños. Mi hermana me prestó 40,000 pesos de sus ahorros. Mi comadre Esperanza me prestó otros 30,000. En mi trabajo conseguí un adelanto de 30,000 pesos. Los últimos 20,000 los saqué de una tarjeta de crédito que acababa de abrir. 120,000 pesos. Una fortuna para mí. Una deuda que me iba a tomar años pagar. El día que le entregué el dinero a Antonio, él me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Eres la mejor mujer del mundo, Catalina, me decía mientras contaba los billetes. Te juro que en un año te voy a regresar el doble. Te lo juro por la memoria de mi madre. La refaccionaria quebró en 8 meses. Es que la competencia estaba muy dura, me explicó Antonio cuando tuvo que cerrar. Y los proveedores eran muy abusivos. Y los clientes no pagaban a tiempo. 120,000 pesos perdidos. Más los intereses de la tarjeta de crédito. Más los préstamos que tenía que pagarle a mi hermana y a mi comadre. Pero Antonio ya tenía otra idea. Otro negocio. Otra oportunidad de nuestras vidas. Y yo, como la idiota que era, volví a creerle. El último recuerdo que necesito compartir con ustedes es el más doloroso de todos. Porque fue el momento en que me di cuenta de que no era la única que sabía quién era realmente Antonio. Fue hace 6 meses, cuando don Esteban estaba internado en el Hospital General. El cáncer ya lo había debilitado mucho, pero su mente seguía siendo muy lúcida. Demasiado lúcida. Yo iba a visitarlo todas las tardes después del trabajo. El olor a desinfectante y medicinas llenaba los pasillos del hospital, mezclándose con el sonido constante de las máquinas y los pasos apresurados de las enfermeras.
El cuarto de don Esteban estaba en el tercer piso, con una ventana que daba al estacionamiento donde yo podía ver mi carro viejo esperándome cada noche. Antonio casi nunca lo visitaba. «Es que no me gusta ver sufrir a mi papá», me decía cuando yo le reclamaba. «Me pone muy triste verlo así». Pero yo sabía la verdad. Antonio no iba porque don Esteban siempre le preguntaba por el taller, por el dinero, por cómo trataba a su esposa. Preguntas que Antonio no sabía cómo contestar. Una tarde de febrero, llegué al hospital y encontré a don Esteban despierto, mirando por la ventana. La textura áspera de las sábanas del hospital contrastaba con la suavidad de su piel, que ya se veía transparente por la enfermedad. «Catalina, mi hija», me dijo cuando me vio entrar. «Ven acá, siéntate conmigo». Le había llevado una sopa de pollo casera en un termo que olía a apio y cilantro. Don Esteban siempre me decía que mi sopa era mejor que cualquier medicina. «¿Cómo se siente hoy, don Esteban?», le pregunté, acomodando las almohadas detrás de su espalda. «Mejor, ahora que llegaste», me respondió con una sonrisa débil. «Dime una cosa, Catalina. ¿Antonio está portándose bien contigo?». Era una pregunta que me hacía seguido, pero ese día sonó diferente. Como si ya conociera la respuesta. «Sí, don Esteban», le mentí. «Antonio es un buen esposo». Don Esteban me miró fijamente con esos ojos grises que habían visto muchas cosas en la vida. «¿Te está ayudando con los gastos de la casa?». Sentí que se me calentaban las mejillas. «Pues, él está tratando de sacar adelante el taller». «¿Eso es un sí o un no, Catalina?». No pude sostenerle la mirada. El sonido de mi propia respiración se me hizo muy fuerte en los oídos. «Mi hija», me dijo don Esteban, tomando mi mano con sus dedos fríos y huesudos. «Yo ya estoy muy viejo y muy enfermo, pero no estoy ciego». «¿De qué habla, don Esteban?». «Sé que tú eres la que paga todo en esa casa», me dijo. «Sé que tú eres la que mantienes a mi hijo. Sé que él te ha pedido dinero para sus negocios fracasados». Las lágrimas se me empezaron a salir solas. «Don Esteban, yo». «No tienes que explicarme nada, mi hija», me interrumpió. «Lo que me tienes que decir es por qué permites que mi hijo te trate así». «Porque lo amo», le respondí entre sollozos. «Y porque creo que algún día va a cambiar». Don Esteban suspiró profundamente. El sonido salió de su pecho como el aire escapándose de un globo viejo. «¿Sabes cuál fue mi error más grande, Catalina?», me preguntó. «No, don Esteban». «Consentir demasiado a Antonio cuando era niño. Darle todo lo que pedía sin que se lo ganara. Enseñarle que siempre iba a haber alguien que lo mantuviera». Se quedó callado un momento, mirando otra vez por la ventana. El olor de la sopa se mezclaba con el medicamento que le estaban poniendo por el suero. «Pero tú no eres su madre, Catalina», continuó. «No tienes la obligación de mantener a un hombre adulto que puede trabajar». «Es mi esposo», le dije. «No», me corrigió. «Es tu carga. Y mientras tú sigas cargando con él, él nunca va a aprender a caminar solo». Esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos. «¿Qué me estás sugiriendo, don Esteban?». «Te estoy diciendo que te alejes de mi hijo antes de que termine de destruirte», me dijo, apretando mi mano. «Te estoy diciendo que una mujer como tú merece algo mejor que un parásito como él». «Pero yo no puedo». «Sí puedes», me interrumpió. «Y espero que lo hagas. Porque si no lo haces por ti, hazlo por mí. No quiero morirme sabiendo que mi hijo arruinó la vida de la única persona buena que ha tenido a su lado». Esa fue la última conversación seria que tuve con don Esteban. Una semana después, su condición empeoró y ya no despertó más. Ahora, sentada en la oficina del licenciado Ramírez,
Me daba cuenta de que don Esteban había hecho algo antes de morir. Algo que iba a cambiar todo. Señora Catalina, me dijo el abogado, abriendo una carpeta que tenía mi nombre escrito. Don Esteban sabía exactamente qué tipo de hombre era su hijo. Y por eso tomó ciertas precauciones. ¿Qué tipo de precauciones?, le pregunté al licenciado, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. El licenciado Ramírez abrió una carpeta diferente, una que tenía el sello oficial de la notaría. El olor a papel legal y tinta oficial llenó la pequeña oficina. Sus manos, con esas venas marcadas de hombre mayor, tocaron los documentos con la delicadeza de quien maneja secretos muy importantes. Señora Catalina, me dijo, acomodándose los lentes, lo que le voy a decir debe quedarse estrictamente entre nosotros hasta que yo le indique lo contrario. Sí, licenciado. Don Esteban redactó 2 testamentos, continuó. Uno que su hijo ya conoce, donde le deja la herencia completa. Y otro, digamos, complementario, que contiene ciertas condiciones que Antonio debe cumplir para mantener esa herencia. Sentí que la temperatura de la oficina había bajado 10 grados. ¿Qué tipo de condiciones? El licenciado sacó un documento que parecía mucho más grueso que los que Antonio había firmado. La textura del papel era diferente, más fina, más cara. La primera condición, leyó el abogado, es que Antonio debe mantener un matrimonio estable y fiel durante al menos 7 años consecutivos después de recibir la herencia. Se me paró el corazón. 7 años. 7 años, señora Catalina. Si se divorcia, si abandona a su esposa, o si don Esteban tenía evidencia de infidelidad antes de su muerte, la herencia se revierte automáticamente. ¿Se revierte a quién? El licenciado me miró por encima de sus lentes. A la esposa abandonada. A usted. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. El sonido del tráfico de la calle se escuchaba como si viniera de muy lejos. Pero espere, le dije, tratando de entender. ¿Eso significa qué? Eso significa, señora Catalina, que al pedirle el divorcio a usted 3 días después de recibir la herencia, su esposo acaba de perder 350 millones de pesos. Las palabras flotaron en el aire como música. No podía creer lo que estaba escuchando. Y él no sabe nada de esto. No tenía por qué saberlo, respondió el licenciado. Estas condiciones solo se activarían si él las violaba. Don Esteban esperaba que su hijo fuera un hombre de honor, pero también era realista. ¿Hay más condiciones? Sí, dijo el abogado, pasando la página. La segunda condición es que debe tratar a su esposa con respeto y gratitud, reconociendo públicamente su apoyo durante los años difíciles. Una risa amarga se me escapó. Antonio había hecho exactamente lo contrario. La tercera condición, continuó el licenciado, es que no puede contraer deudas a nombre de su esposa sin su consentimiento explícito y por escrito. Los documentos que Antonio me había mostrado el día anterior. Las deudas falsas. ¿Y la cuarta condición, licenciado? La cuarta es la más interesante, dijo, sonriendo por primera vez. Si Antonio viola cualquiera de las condiciones anteriores, no solo pierde la herencia. También debe compensar a la esposa afectada con una cantidad equivalente al daño causado, más intereses. ¿Qué significa eso? Significa que usted puede demandarlo por los 6 años de manutención, más los préstamos que le hizo para sus negocios, más daño moral, con intereses del 12% anual. Mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Cuánto dinero sería eso? El licenciado sacó una calculadora y empezó a hacer cuentas. El sonido de las teclas era como una música dulce en mis oídos. Considerando los gastos de casa, los préstamos para los negocios, el tiempo perdido,
el daño emocional, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de pesos. Solo en compensaciones. Y don Esteban dejó dinero para pagar eso. Señora Catalina, me dijo el abogado, cerrando la carpeta, don Esteban dejó instrucciones específicas. Si Antonio violaba las condiciones del testamento, toda su fortuna sería transferida automáticamente a un fondo de justicia social, excepto 5 millones de pesos que quedarían reservados para usted. 5 millones de pesos. De estar en la ruina total, a tener 5 millones de pesos. De ser la mujer abandonada y humillada, a ser la beneficiaria de la justicia de don Esteban. Pero hay una condición más, añadió el licenciado. ¿Cuál? Usted debe decidir si quiere activar estas cláusulas del testamento. Don Esteban fue muy claro, él no quería forzarla a nada. Si usted prefiere dejar las cosas como están, puede hacerlo. Pero si decide reclamar lo que le corresponde por derecho. ¿Qué tengo que hacer? Solo firmar este documento, dijo, poniendo un papel frente a mí. Y en 48 horas, Antonio recibirá la notificación de que ha perdido su herencia por violar las condiciones de su padre. Miré el papel. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía elegante. Solo faltaba mi firma. Señora Catalina, me dijo el licenciado suavemente, durante estos meses que don Esteban estuvo enfermo, él me habló mucho de usted. Me dijo que era la única persona que había tratado a Antonio con amor verdadero. También me dijo que temía que su hijo la destruyera. Tomé la pluma entre mis manos. La textura fría del metal me tranquilizó. Don Esteban me pidió que le dijera algo si llegaba este momento, continuó el abogado. ¿Qué cosa? Que la verdadera herencia no es el dinero. La verdadera herencia se gana con honor. Y que usted ya demostró tener más honor que Antonio en toda su vida. La verdadera herencia se gana con honor. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas. Todo el dolor, toda la humillación, todos los años de sacrificio, habían sido vistos por don Esteban. Él había entendido lo que su propio hijo se negó a ver. Firmé el documento. No les voy a mentir. Esos 2 días que pasaron entre el momento que firmé el documento y el momento que Antonio recibió la notificación fueron los más largos de mi vida. Me la pasé limpiando la casa de arriba abajo, como si estuviera preparándola para una visita muy importante. El olor a pino del detergente se mezclaba con el aroma del café que me tomaba cada hora porque los nervios no me dejaban dormir. ¿Saben lo que es saber que tu vida está a punto de cambiar completamente pero no poder decírselo a nadie? Es como tener un secreto tan grande que te duele el pecho de guardarlo. El miércoles por la noche, sonó mi teléfono. Era Antonio. Catalina, me dijo, y por primera vez en días su voz no sonaba arrogante. Sonaba preocupada. ¿Qué quieres, Antonio? Necesito verte. Es importante. Ya no tenemos nada de qué hablar. Catalina, por favor, su voz sonaba casi suplicante. Hay algo que no entiendo y necesito que me ayudes. Esa palabra. Ayudes. Después de todo lo que me había hecho, todavía tenía la cara de pedirme ayuda. ¿De qué estás hablando? Es sobre la herencia de mi papá, dijo. Parece que hay algunos problemas legales. Tuve que morderme la lengua para no reírme. ¿Qué tipo de problemas? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedo pasar por tu casa? Nuestra casa, lo corregí. Todavía estoy pagando la renta, ¿recuerdas? Llegó media hora después. Venía solo, sin Vanessa, manejando una camioneta nueva que olía a piel y dinero. Pero su cara era muy diferente a la del hombre arrogante que me había humillado días atrás. Ahora se veía nervioso, confundido. Cuando abrí la puerta, noté que tenía ojeras.
La textura de su piel se veía más áspera, como si no hubiera dormido bien. Catalina, me dijo, entrando sin esperar invitación. Tenemos que hablar. Habla tú, le dije, cruzándome de brazos. Yo solo voy a escuchar. Se sentó en el sillón donde días antes había estado con Vanessa. El mismo sillón donde me había anunciado que ya no me necesitaba. Ahora se sostenía la cabeza entre las manos como si le pesara mucho. Hoy en la mañana recibí una llamada del licenciado Ramírez. Comenzó. Me dijo que hay algunas cláusulas especiales en el testamento de mi papá. ¿Qué tipo de cláusulas? Cláusulas que yo no sabía que existían, me dijo, levantando la vista para mirarme. Parece que mi papá puso algunas condiciones para que yo pudiera conservar la herencia. Fingí sorpresa. ¿Qué condiciones? Que tengo que estar casado y ser fiel durante 7 años, dijo. Y que tengo que tratar bien a mi esposa. El sonido de su propia voz diciéndolo parecía dolerle. ¿Y cuál es el problema?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El problema es que yo te pedí el divorcio, me respondió. Y ahora el abogado dice que eso puede complicar las cosas. ¿Complicar cómo? Antonio se puso de pie y empezó a caminar por la sala. El sonido de sus pasos en el piso de mosaico era como un tambor nervioso. Dice que puedo perder toda la herencia, me confesó. Todo, Catalina. Los 350 millones. ¿Y qué quieres que haga yo? Se detuvo frente a mí. Sus ojos, que días antes me habían mirado con desprecio, ahora me suplicaban. Que no firmes los papeles del divorcio, me dijo. Que sigamos casados, al menos hasta que se cumplan los 7 años. La ironía era tan perfecta que tuve que contenerme para no sonreír. ¿Me estás pidiendo que finja ser tu esposa? No es fingir, dijo rápidamente. Podemos intentarlo otra vez. ¿En serio, Catalina? Podemos ser felices. ¿Y Vanessa? Ya terminé con ella, mintió. Fue un error. Tú eres mi verdadera esposa. ¿Y las deudas que pusiste a mi nombre? Las voy a cancelar, prometió. Todas. Mañana mismo voy al banco. ¿Y me vas a regresar todo el dinero que te presté en estos años? Por supuesto, dijo, tomando mis manos. Con intereses. Era exactamente el Antonio que yo conocía. El que promete todo cuando necesita algo, y que se olvida de todo cuando ya lo tiene. Antonio, le dije suavemente, ¿tú me amas? Claro que te amo, Catalina. Siempre te he amado. Entonces, ¿por qué me humillaste? ¿Por qué me dijiste que no servía para nada? Estaba confundido, se justificó. El dinero se me subió a la cabeza. Pero ya entendí que sin ti no soy nada. Otra mentira. Él no había entendido nada. Solo tenía miedo de perder el dinero. ¿Y si acepto quedarme contigo?, le pregunté. ¿Cómo sé que no me vas a volver a lastimar? Porque ahora todo va a ser diferente, me aseguró. Ya no voy a tener que preocuparme por el dinero. Vamos a poder ser felices de verdad. ¿Y yo qué gano con eso, Antonio? Ganas que seamos ricos juntos, me dijo, como si fuera obvio. 350 millones de pesos. Catalina. Podemos viajar, comprar una casa grande, tener la vida que siempre soñamos. La vida que yo siempre soñé, lo corregí, era tener un esposo que me amara de verdad. Y tú me demostraste que eso nunca va a pasar. Sí va a pasar, insistió. Dame una oportunidad de demostrártelo. Ya tuviste 6 años de oportunidades, Antonio. Pero ahora es diferente. No, lo interrumpí. Ahora es igual.
La única diferencia es que tienes miedo de perder el dinero. Se quedó callado. El olor de su loción barata se mezclaba con el sudor nervioso. Podía ver las gotas de transpiración en su frente. Catalina, por favor, me suplicó. No puedo perder esa herencia. Es mi única oportunidad de salir adelante. Debiste pensar eso antes de humillarme, le respondí. Fue un error. No fue un error, Antonio, le dije, mirándolo directo a los ojos. Fue tu verdadera personalidad. Por fin te quitaste la máscara que habías usado conmigo durante 6 años. Te juro que puedo cambiar. Ya es muy tarde. Lo que Antonio no sabía era que ya era literalmente muy tarde, que en ese mismo momento, los papeles que quitaban su herencia ya estaban siendo procesados, que su destino ya estaba sellado. ¿Entonces no vas a ayudarme?, me preguntó. ¿Cómo tú me ayudaste a mí cuando más te necesité? Se quedó parado en medio de la sala, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Por primera vez en 6 años, Antonio estaba sintiendo lo que yo había sentido todos esos días: desesperación, abandono, soledad. Catalina, me dijo una última vez, si no me ayudas, lo voy a perder todo. Bienvenido a mi mundo, le respondí, abriéndole la puerta. Salió sin decir nada más. El sonido de su camioneta alejándose sonaba como una despedida definitiva. Al día siguiente era jueves. El día que cambiaría mi vida para siempre. A las 10 de la mañana recibí una llamada del licenciado Ramírez. Señora Catalina, me dijo, Antonio ya recibió la notificación oficial. En 1 hora estará en mi oficina para una reunión de emergencia. ¿Le gustaría estar presente? ¿Es necesario? No es obligatorio, me respondió, pero le recomiendo que venga. Creo que va a querer escuchar lo que su exesposo tiene que decir. 1 hora después estaba sentada en la sala de juntas del despacho del licenciado. La mesa de caoba brillaba bajo la luz de las lámparas, y el olor a cera y documentos legales llenaba el ambiente. En mis manos tenía las llaves de la casa, las mismas llaves que Antonio me había aventado días atrás con tanto desprecio. Antonio llegó acompañado de un abogado joven que olía a colonia cara y parecía más nervioso que su propio cliente. Vanessa también venía con ellos, colgada del brazo de Antonio como una sanguijuela. Cuando me vio, Antonio se puso pálido. ¿Qué hace ella aquí? Señora Morales tiene derecho a estar presente, le explicó el licenciado Ramírez. Después de todo, las cláusulas del testamento la conciernen directamente. ¿Cuáles cláusulas?, preguntó el abogado de Antonio. Mi cliente nunca fue informado de cláusulas adicionales. El licenciado Ramírez abrió la carpeta gruesa que yo ya conocía. Su cliente firmó el testamento principal sin leer las condiciones secundarias. Condiciones que, debo añadir, estaban claramente mencionadas en el documento que firmó. Eso es imposible, dijo Antonio. Yo leí todo lo que firmé. ¿En serio?, le pregunté. ¿Como cuando me hiciste firmar documentos que yo supuestamente no recordaba? Antonio me miró con rabia. Tú no tienes nada que hacer aquí, Catalina. Al contrario, intervino el licenciado. Ella tiene todo que hacer aquí, porque según las cláusulas violadas por usted, ella es ahora la beneficiaria principal de la herencia de su padre. El sonido que salió de la boca de Vanessa fue como un chillido. ¿Qué significa eso? Significa, continué yo, sacando las llaves de mi bolsa, que estas llaves que tú me aventaste con tanto desprecio van a ser las llaves de tu nueva realidad. Puse las llaves en la mesa de caoba. El sonido metálico resonó en toda la habitación como una sentencia. Antonio Vázquez, dije, poniéndome de pie. El 15 de marzo,
3 días después del funeral de tu padre, me dijiste que no servía para nada. Me dijiste que querías el divorcio. Me aventaste estas llaves y me dijiste que era una inútil. Catalina, yo. No he terminado, lo interrumpí. Durante 6 años te mantuve como si fueras mi hijo. Te di dinero para 3 negocios diferentes que quebraron por tu incompetencia. Te presté 120,000 pesos para la refaccionaria. Te presté 80,000 para la distribuidora. Te presté 60,000 para el taller. El abogado de Antonio tomaba notas rápidamente. La textura áspera del papel al rasgar sonaba como música en mis oídos. También pagué la renta de nuestra casa durante 6 años. Continué. Pagué la luz, el agua, el teléfono, la comida, tu ropa, tus medicinas cuando te enfermaste, la gasolina de tu moto y hasta los regalos que les dabas a tus amigos en sus cumpleaños. Yo te iba a regresar todo eso, murmuró Antonio. ¿Cuándo? Le grité. ¿Cuándo ibas a regresarme 6 años de mi vida? ¿Cuándo ibas a regresarme las noches que me quedé despierta preocupándome por tus deudas? ¿Cuándo ibas a regresarme la dignidad que me quitaste frente a esta señorita? Vanessa se escondió detrás de Antonio como una niña asustada. Pero hay más, continué. Porque no solo me robaste el dinero. También me robaste 6 años creyendo que me amabas. Me hiciste creer que éramos un equipo. Me hiciste creer que estábamos construyendo algo juntos. Y lo estábamos construyendo, intentó defenderse. No, le grité con tanta fuerza que hasta el licenciado se sobresaltó. Tú estabas construyendo tu futuro usando mis cimientos. Yo era tu escalera, Antonio. Y cuando llegaste al techo, me pateaste para que me cayera. El silencio en la oficina era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Pero lo que más me duele, dije, con la voz más calmada, es que tu propio padre sabía qué clase de hombre eras. Don Esteban me dijo en el hospital que te alejaras de mí antes de que terminaras de destruirme. Y tenía razón. Mi papá no tenía derecho, empezó a decir Antonio. Tu papá tenía todo el derecho del mundo, lo interrumpí. Era su dinero. Era su herencia. Y él decidió dársela a alguien que la mereciera. ¿Y tú la mereces?, me gritó Antonio, poniéndose de pie. Tú que no has hecho nada en tu vida más que trabajar de contadora. Yo la merezco, le respondí calmadamente, porque yo sí sé lo que significa amar a alguien sin esperar nada a cambio. Porque yo sí sé lo que significa hacer sacrificios por la familia. Y porque yo nunca he tratado a nadie como tú me trataste a mí. Tomé las llaves de la mesa y me las guardé en la bolsa. Estas llaves, le dije, ya no son las llaves de tu desprecio. Ahora son las llaves de mi libertad. Los siguientes días pasaron como un sueño. Un sueño hermoso después de una pesadilla muy larga. El licenciado Ramírez me explicó todos los detalles de mi nueva situación. Los 5 millones de pesos que don Esteban había reservado para mí ya estaban en una cuenta bancaria a mi nombre. La herencia de Antonio había sido transferida automáticamente al Fondo de Justicia Social que don Esteban había creado para ayudar a mujeres en situaciones similares a la mía. Pero lo mejor de todo era que Antonio también tendría que pagarme una compensación por todos los años de manutención, más intereses. El total era de 2,300,000 pesos adicionales. 7,300,000 pesos. Una cantidad que nunca había imaginado tener en mi vida. Lo primero que hice fue ir al banco a cancelar todas las deudas falsas que Antonio había puesto a mi nombre. El gerente, un señor mayor con olor a loción para después de afeitar, se sorprendió cuando le dije que iba a pagar todo de contado. ¿Está usted segura, señora Morales?, me preguntó, revisando las cantidades en su computadora. Son 250,000 pesos. Estoy completamente segura, le respondí,
firmando los documentos con una sonrisa que no me cabía en la cara. El sonido del sello oficial marcando liquidado en cada documento era como música celestial. Después fui a la casa de mi hermana Carmen. «¿Catalina?», me dijo cuando abrió la puerta, sorprendida de verme en un día laboral. «¿Qué haces aquí? No deberías estar trabajando». «Carmen», le dije, sacando un sobre de mi bolsa, «vengo a pagarte». «¿A pagarme qué?» «Los 40,000 pesos que me prestaste para el negocio de Antonio», le expliqué. «Con intereses». Le entregué el sobre. Adentro había 60,000 pesos en billetes nuevos que olían a tinta fresca del banco. «Catalina, ¿de dónde sacaste este dinero?», me preguntó, preocupada. «Es una larga historia», le dije. Pero por fin Antonio tuvo que pagar las consecuencias de sus acciones. Carmen abrió el sobre y contó el dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hermana», me dijo, abrazándome, «yo no necesitaba que me pagaras. Ese dinero te lo di porque te amo». «Lo sé», le respondí. «Pero yo necesitaba pagarte. Para cerrar ese capítulo de mi vida». Después fui a casa de mi comadre Esperanza. La misma casa donde había conocido a Antonio hacía 8 años. El olor a canela y café que siempre había en su cocina me trajo recuerdos de tiempos más inocentes. «Comadre», me gritó cuando me vio. «Qué gusto verte. Pasa, pasa, acabo de hacer café de olla». Le entregué otro sobre. 45,000 pesos para pagarle los 30,000 que me había prestado. «Ay, comadre», me dijo, secándose las manos en el delantal antes de tomar el sobre. «¿Qué es esto?» «Tu dinero», le respondí. «El que me prestaste cuando yo pensé que Antonio iba a ser un buen negociante». Esperanza abrió el sobre y se quedó callada por un momento largo. «¿Ya por fin te deshiciste de ese bueno para nada?», me preguntó. «Por fin», le confirmé. «Y de la mejor manera posible». «Bendito sea Dios», gritó, levantando las manos al cielo. Por fin mi comadre abrió los ojos. Esa tarde también fui a mi trabajo. Había decidido renunciar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Quería empezar una vida completamente nueva. «Señora Catalina», me dijo mi jefe, el licenciado Mendoza, cuando le entregué mi carta de renuncia, «¿está usted segura de esta decisión? Usted es nuestra mejor contadora». «Estoy segura», le respondí. «Pero quiero agradecerle los años que trabajé aquí. Este lugar me dio la estabilidad que necesitaba cuando mi vida estaba llena de caos». «¿Y qué va a hacer ahora?» «Voy a tomarme un tiempo para mí», le expliqué. «Por primera vez en años, voy a hacer las cosas que siempre quise hacer pero nunca pude». Salí de la oficina por última vez, sintiendo el peso de los años liberándose de mis hombros. El olor a papel y tinta de los libros contables ya no iba a ser parte de mi vida diaria. Esa noche, sola en mi casa, porque ya había pagado por adelantado 6 meses de renta, me preparé la cena más rica que había cocinado en años. Chiles en nogada, porque siempre me habían gustado, pero Antonio decía que eran muy caros. El aroma de los chiles, la nuez y la granada llenó toda la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, estaba cocinando solo para mí. Solo para darme gusto a mí misma. Mientras cenaba, sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. «Bueno». «Catalina», era la voz de Antonio. Sonaba derrotada, cansada. «¿Podemos hablar?» «Ya no tenemos nada de qué hablar, Antonio». «Por favor», me suplicó. «Solo 5 minutos». «¿Para qué?» «Para pedirte perdón». Esas 2 palabras que nunca pensé que escucharía de su boca. «¿Perdón?», le pregunté, casi sin creerlo. «¿Ahora quieres pedirme perdón?» «Catalina, por favor.
déjame verte una última vez. ¿Para qué? Porque me di cuenta de que tenías razón, me dijo. En todo. Y porque quiero que sepas que lo siento. Algo en su voz sonaba diferente. No era la desesperación que había escuchado días atrás cuando quería que lo ayudara a conservar la herencia. Era algo más profundo. Algo que parecía genuino. ¿Dónde quieres que nos veamos?, le pregunté. ¿En el Panteón de Dolores?, sugirió. En la tumba de mi papá. El lugar perfecto para cerrar el círculo. Al día siguiente, un sábado soleado de abril, me dirigí al panteón. Llevaba puesto un vestido nuevo que había comprado esa semana, azul marino, elegante, que olía a tela nueva y posibilidades. Por primera vez en años, me había arreglado para mí misma, no para impresionar a nadie más. Antonio ya estaba ahí cuando llegué. Estaba sentado en una banca frente a la tumba de don Esteban, con la cabeza entre las manos. El contraste era impresionante. Yo llegaba radiante, renovada, mientras él se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Cuando me vio llegar, se puso de pie. El olor a flores frescas de las tumbas vecinas se mezclaba con el aroma a tierra húmeda de la mañana. «Gracias por venir», me dijo. «¿Qué querías decirme, Antonio?» Se quedó callado un momento, mirando la lápida de su padre. El texto grabado en mármol decía: Esteban Vázquez, un hombre de honor que enseñó con el ejemplo. «Ayer fui a ver a Vanessa», me dijo finalmente. «¿Qué?» Se fue, continuó. Cuando se enteró de que perdí la herencia, me dijo que era un perdedor y se largó con sus maletas. ¿Y te sorprende? No, admitió. Pero me hizo darme cuenta de algo. ¿De qué? De que durante 6 años tuve al lado a una mujer que me amó sin condiciones. Una mujer que me apoyó cuando no tenía nada. Una mujer que nunca me pidió nada a cambio de todo lo que me daba. Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Ahora me di cuenta de que soy exactamente lo que mi papá pensaba que era, me respondió. Un parásito. Un hombre que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Se acercó a la tumba de don Esteban y puso una mano sobre la lápida. Papá, le dijo a la piedra, tenías razón. En todo. Catalina era lo mejor que me había pasado en la vida, y yo la traté como si fuera basura. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Catalina, me dijo, volteándose hacia mí, yo sé que ya es demasiado tarde. Sé que no hay nada que pueda hacer para arreglar el daño que te causé. Pero necesito que sepas que por fin entendí. ¿Qué entendiste? Que el amor verdadero no es cuando alguien está contigo por lo que tienes, me explicó. Es cuando alguien está contigo por lo que eres. Y tú estuviste conmigo por lo que yo era, no por lo que tenía. Antonio. No, me interrumpió. Déjame terminar. Tú me amaste cuando yo no tenía nada. Me apoyaste cuando mis negocios fracasaban. Me cuidaste cuando estaba enfermo. Cuidaste a mi papá como si fuera tu propio padre. Y yo te pagué con humillación. El sonido de sus sollozos se mezclaba con el canto de los pájaros en los árboles del panteón. ¿Y sabes qué es lo peor de todo?, continuó. Que ahora que lo perdí todo, ahora que me di cuenta de lo que realmente valía, ya es demasiado tarde. Sí, Antonio, le dije suavemente. Ya es demasiado tarde. Lo sé, me respondió. Y no te estoy pidiendo que me perdones. No te estoy pidiendo que regresemos. Solo te estoy pidiendo que sepas que por fin entendí que tú eras mi tesoro verdadero. Y que yo fui el idiota más grande del mundo por no darte cuenta. Miré la tumba de don Esteban.
Tu papá ya sabía todo esto, le dije. Lo sé. Por eso hizo lo que hizo. Porque sabía que yo no iba a valorarte nunca, y quería asegurarse de que al menos tú tuvieras lo que mereces. Antonio se acercó a mí y me extendió algo. Era una caja pequeña de terciopelo rojo. ¿Qué es esto? Tu anillo de compromiso, me explicó. El que nunca pude comprarte porque siempre gastaba el dinero en mis cosas. Lo compré esta semana con lo poco que me quedó antes de que me embargaran todo. Abrí la caja. Era un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante pequeño que brillaba bajo la luz del sol. Es hermoso, Antonio. Pero ya es demasiado tarde, terminó por mí. Lo sé. Solo quiero que lo tengas como un símbolo de que por fin aprendí a valorarte. Tomé el anillo y me lo puse en el dedo anular de la mano derecha. No en el dedo de los compromisos, sino en el dedo de las promesas cumplidas. La promesa de que nunca más me iba a conformar con menos de lo que merezco. Gracias, Antonio, le dije. Por el anillo, y por esta disculpa. Llegó tarde, pero llegó. ¿Me perdonas? Te perdono, le respondí. Pero eso no significa que voy a olvidar. Y tampoco significa que voy a regresar contigo. Lo entiendo, me dijo. Solo espero que seas muy feliz, Catalina. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Nos despedimos ahí, en la tumba del hombre que nos había enseñado a los dos una lección muy importante. A él, que el amor no se puede comprar con humillaciones. A mí, que el amor propio no se puede vender por ningún precio. Cuando salí del panteón, me sentía completamente diferente. No solo porque tenía dinero en el banco, sino porque por primera vez en años me sentía completa. Me sentía libre. Me sentía en paz. Han pasado 6 meses desde ese día en el panteón. 6 meses desde que cerré para siempre el capítulo más doloroso de mi vida. ¿Saben qué he aprendido en estos meses? Que la vida tiene una forma muy peculiar de hacer justicia. A veces tarda años, a veces tarda décadas, pero al final, las cuentas se saldan. Yo pensé que había perdido 6 años de mi vida con Antonio. Pero no los perdí. Los invertí. Los invertí en una lección que valía más que cualquier herencia. Aprender a valorarme a mí misma. Con el dinero que don Esteban me dejó, hice algo que nunca pensé que haría. Abrí mi propio negocio. Una consultoría de finanzas para mujeres que, como yo, se han encontrado en situaciones difíciles por ayudar a hombres que no lo merecían. Mi oficina está en la colonia Roma Norte, en un edificio pequeño pero bonito que huele a café recién hecho y posibilidades nuevas. En la pared tengo un cuadro con la frase que don Esteban me dejó: la verdadera herencia se gana con honor. Cada día llegan mujeres a mi oficina con historias similares a la mía. Mujeres que han dado todo por hombres que las han usado. Mujeres que han perdido su autoestima, sus ahorros, su dignidad, por amor. Y a todas les digo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí hace 8 años. Tú no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Solo puedes salvarte a ti misma. La semana pasada vino a verme una mujer de 45 años que se llama Patricia. Su historia era casi idéntica a la mía. 5 años manteniendo a un hombre que la había abandonado en cuanto encontró algo mejor. Señora Catalina, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, ¿cómo hago para no odiarlo? No tienes que odiarlo, le respondí. El odio es un veneno que te tomas esperando que la otra persona se muera. Lo que tienes que hacer es agradecerle. ¿Agradecerle? ¿Por arruinar mi vida? Agradécele por quitarse la máscara, le expliqué. Porque cuando alguien te muestra quién es realmente, te está haciendo un favor. Te está ahorrando años de tu vida que podrías desperdiciar con la persona equivocada. Patricia se fue de mi oficina con una sonrisa.
La misma sonrisa que yo tengo ahora todos los días. ¿Y Antonio? Bueno, de vez en cuando me llega información sobre él. Sé que tuvo que vender su camioneta nueva para pagar deudas. Sé que está trabajando como mecánico en un taller ajeno. Sé que vive en un cuarto rentado en una vecindad. No me da satisfacción saber que está mal. Tampoco me da tristeza. Simplemente me da indiferencia. Y esa indiferencia es la prueba de que por fin sané completamente. Hace un mes recibí una carta de él. Una carta escrita a mano en papel sencillo, que olía a tinta barata y arrepentimiento. Querida Catalina, decía. Solo quería que supieras que todos los días pienso en ti. No para pedirte que regreses conmigo, sino para recordarme lo afortunado que fui de tenerte y lo idiota que fui al perderte. Espero que seas muy feliz. Te lo mereces. Con amor y arrepentimiento eterno, Antonio. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio. No porque quiera recordar a Antonio, sino porque quiero recordar a la mujer que era antes y a la mujer que soy ahora. La mujer que era antes creía que el amor era sacrificarlo todo por otra persona. La mujer que soy ahora sabe que el amor verdadero empieza por amarte a ti misma. La mujer que era antes pensaba que ser buena significaba ser útil. La mujer que soy ahora sabe que ser buena significa tener límites. La mujer que era antes tenía miedo de quedarse sola. La mujer que soy ahora sabe que es mejor estar sola que mal acompañada. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi nueva casa, sí, me compré una casa propia con jardín y todo, lo primero que hago es mirarme al espejo y decirme, buenos días, Catalina. Hoy es un día para ti. Porque por primera vez en mi vida, mis días son para mí. Si ustedes están viviendo una situación similar a la que yo viví, quiero que sepan algo muy importante. No están solos. No son tontos por haber amado. No son débiles por haber dado todo. Son humanos. Pero también son suficientemente fuertes para cambiar su historia. No esperen a que alguien más les dé su valor. Ustedes ya lo tienen. No esperen a que alguien más los rescate. Ustedes pueden rescatarse solos. La herencia más grande que podemos recibir en la vida no es el dinero. Es la capacidad de reconocer nuestro propio valor. Y esa herencia, queridos amigos, ya es suya. Antes de despedirme, quiero preguntarles, ¿alguna vez han estado en una situación donde dieron todo por alguien que no lo valoró? ¿Cómo salieron de esa situación?